10 maneras en que la Biblia desaprueba la Trinidad. La doctrina de la Trinidad define a Dios como un ser que existe eternamente como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En pocas palabras, un Dios en tres personas. Cada una de estas personas tiene su propia voluntad, personalidad y cada una desempeña roles diferentes. Aunque son distintas entre sí en estos aspectos, en todo lo demás se afirma que son coiguales, y cada una es Dios, completa y entera. Ahora, si la Trinidad representa la verdad sobre la naturaleza de Dios Todopoderoso, y fue predicada por Jesús, la paz sea con él, entonces uno esperaría que esto se reflejara claramente a lo largo de la Biblia. Además, no se esperaría encontrar nada que niegue la doctrina. A continuación, se presentan 10 razones, tomadas de la Biblia, que desaprueban la doctrina de la Trinidad. 1. Dios no cambia. Un elemento clave de la Trinidad es la encarnación. Esto enseña que la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, tomó forma humana en el cuerpo de Jesús. Así, cuando María dio a luz a Jesús, Dios entró en la creación como un ser humano. Sin embargo, tales creencias contradicen lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza de Dios. Tu trono está establecido desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Salmo 93, 2. Todo don bueno y perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces celestiales, quien no cambia como las sombras movedizas. Santiago 1:17, la Biblia define la naturaleza de Dios como eterna e inmutable. De hecho, Dios no puede cambiar, porque trasciende el tiempo. Por lo tanto, la afirmación de que Dios se hizo carne es una contradicción. Los trinitarios intentan sortear este problema argumentando que cuando Dios se hizo hombre, una naturaleza humana simplemente se añadió a la naturaleza divina existente de Dios. Dado que las dos naturalezas no se mezclaron, la naturaleza divina no cambió en absoluto y, por lo tanto, Dios permaneció igual. ¿Puede considerarse esto un razonamiento válido? Bueno, si Dios añadió una nueva naturaleza a sí mismo, entonces eso es un cambio de estado. ¿Dios siempre fue un hombre? No lo fue. ¿Dios se convirtió en un hombre? Según los trinitarios, sí. Así que afirmar que Dios no cambió no es más que un juego de palabras filosófico. Para ilustrar esto, tomemos el ejemplo de un hombre llamado Juan. Consideremos una situación en la que Dios le concede a Juan una naturaleza divina. Incluso si la naturaleza original de Juan, la humanidad, permanece inalterada y separada de su divinidad, ¿concluirías alguna vez que Juan no ha cambiado en absoluto? Alguna persona razonable argumentaría, bueno, Juan no ha cambiado realmente en naturaleza, su naturaleza humana finita original solo está siendo complementada por una naturaleza infinita adicional. Afirmar que Juan, pasando de mero mortal a amo del universo, no ha sufrido ningún cambio sería absurdo. Claramente, Juan ha cambiado de un estado, no siendo Dios, a otro, siendo Dios. Esto refleja la afirmación trinitaria de que Dios se hizo carne, lo cual también implica un cambio de un estado, no siendo humano, a otro, siendo humano. El resultado final para Jesús y Juan es el mismo, ambos se han convertido en hombres Dios. Debemos concluir que la doctrina de la Trinidad implica un cambio en la naturaleza de Dios. Esto contradice directamente las declaraciones de la Biblia de que Dios es eterno e inmutable. 2. Compromete la perfección absoluta de Dios. Dios es perfecto en todos los sentidos posibles, tanto musulmanes como cristianos creen que esto es verdad. Sin embargo, la afirmación de que Dios se hizo carne plantea un problema fundamental. Dado que Dios es el pináculo de la perfección, no hay necesidad de que se convierta en nada. Si algo necesita añadirse a su naturaleza, como la humanidad o cualquier otra cosa, ¿no significa eso que le faltaba algo antes? ¿Qué estado se considera más divino, el Dios preencarnación o el Dios postencarnación? Puedes ver que la doctrina de la encarnación pone a los trinitarios en una situación blasfema. 3. Jesús afirma el monoteísmo puro del Antiguo Testamento. Hay un incidente interesante según el Nuevo Testamento donde un maestro judío de la ley se acerca a Jesús y le pregunta cuál de los mandamientos es el más importante. El más importante, respondió Jesús, es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Bien dicho, maestro, replicó el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno y no hay otro sino Él. Cuando Jesús vio que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12, 28-34. Este incidente fue la oportunidad perfecta para que Jesús corrigiera las ideas erróneas judías sobre la naturaleza de Dios y diera una comprensión trinitaria. Como puedes ver, ocurre lo contrario, al citar el mandamiento del Antiguo Testamento sobre que Dios es uno y estar de acuerdo con la interpretación del maestro judío.
Jesús está afirmando una comprensión judía de Dios que es puramente monoteísta y rechaza toda noción de que Dios sea una Trinidad. No solo se reconoce la sabiduría del maestro judío sobre Dios, sino que Jesús llega incluso a elogiarlo, diciendo que está cerca del reino de Dios. De este ejemplo, está claro que Jesús siguió los pasos de los profetas del Antiguo Testamento como Abraham y Moisés. Su mensaje central era simple: hay un Dios que es diferente a su creación y solo Él merece nuestra adoración. Tiene sentido que Dios enviara innumerables profetas, durante un lapso de miles de años, con un mensaje consistente de monoteísmo puro, solo para revelar de repente que es una Trinidad. Un mensaje radicalmente diferente que contradice las enseñanzas de sus profetas anteriores. ¿Cómo explican los trinitarios esta yuxtaposición entre sus creencias y el Antiguo Testamento? Afirman que Dios se revela gradualmente en etapas. Esto se conoce como el concepto de revelación progresiva. Esta es la idea de que las secciones de la Biblia que se escribieron más tarde contienen una revelación más completa de Dios en comparación con las secciones anteriores. Por lo tanto, el Nuevo Testamento debe usarse para entender e interpretar mejor el Antiguo Testamento. Tal explicación debe rechazarse porque la progresión de un concepto puramente monoteísta de Dios que es diferente a su creación, a la Trinidad donde Dios se convierte en su creación, no es gradual en absoluto. Más bien, es una revisión radical de todo lo que vino antes. Otro problema con esta explicación es que el concepto trinitario de la naturaleza de Dios está abierto al desarrollo. Por ejemplo, cuando los trinitarios dicen que Dios existe como múltiples personas, ¿cómo saben detenerse en tres? La palabra Trinidad no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, ¿por qué no 4 o 5? En el mejor de los casos, pueden decir que solo 3 personas se han revelado hasta ahora. Pero ¿cómo sabes que no hay una cuarta esperando revelarse? Por lo tanto, el trinitario nunca puede reclamar tener una comprensión precisa de Dios, porque nunca puede estar seguro de que Dios no revele algo en el futuro que revise radicalmente su comprensión actual. 4. La Trinidad es paradójica. El Nuevo Testamento menciona un incidente con Jesús y un árbol de higos. Jesús tenía hambre. Viendo a lo lejos un árbol de higos con hojas, fue a ver si tenía algún fruto. Cuando llegó, no encontró nada más que hojas, porque no era la temporada de higos. Entonces le dijo al árbol: que nadie coma jamás fruto de ti. Marcos 11, 12-14. Se nos dice que Jesús se acercó a un árbol de higos porque tenía hambre, y se enojó y lo maldijo cuando se dio cuenta de que no tenía fruto. Tal incidente no tiene sentido a la luz de la afirmación trinitaria de que Jesús es completamente Dios. Dios es omnisciente, así que si Jesús realmente es Dios, entonces eso lo haría el creador de los árboles de higos, en cuyo caso ¿cómo podría no haber sabido que no era la temporada de higos? Además, ¿por qué Dios maldeciría al árbol de higos por producir frutos en ciertas temporadas, algo que él mismo quiso que hiciera? Cuando se trata del conocimiento de Jesús, parece que la naturaleza divina falta o está completamente ausente. ¿Cómo entonces se puede afirmar que Jesús es completamente Dios? De lo que hemos visto, parece que Jesús es humano pero no divino porque carece de atributos esenciales de Dios, como poseer todo el conocimiento. Además, tales incidentes sacan a la luz las muchas paradojas de la Trinidad. Por ejemplo, ¿cómo puede Dios ser todopoderoso y sin embargo tener debilidades como el hambre? Tales atributos son mutuamente excluyentes. Sería como pedir dibujar un círculo cuadrado. Tal tarea es imposible, porque una forma no puede tener 4 esquinas como un cuadrado y ninguna esquina como un círculo al mismo tiempo. Sin embargo, tales paradojas son lo que los trinitarios tienen que creer para que Jesús no solo sea Dios, todopoderoso y omnisciente, sino también humano con limitaciones como el hambre y el conocimiento limitado. Algo no puede ser infinito y finito al mismo tiempo, y creerlo no es diferente a creer en un cuadricírculo. Además, tales deficiencias divinas no se limitan solo a Jesús. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo también carece del conocimiento perfecto de Dios, pero acerca de aquel día u hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13:32. Aquí Jesús afirma categóricamente que nadie, lo que incluye a él mismo y al Espíritu Santo, sabe la hora, sino solo el Padre. Dado que ambos carecen del conocimiento del Padre, la afirmación trinitaria de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales es falsa. La coigualdad de las personas es un pilar central, sin el cual la base de la Trinidad se derrumba. 5. No se define en ninguna parte de la Biblia. La naturaleza de Dios es, sin duda, el aspecto más fundamental de una religión. La Escritura debería proporcionar una imagen clara de quién es nuestro Creador. De lo contrario, ¿cómo se espera que adoremos adecuadamente aquello que no entendemos?
Si Dios quería que la humanidad creyera en su naturaleza trina, entonces ¿por qué no se define claramente y explícitamente en ninguna parte de la Escritura? No hay ninguna declaración en la Biblia donde Dios se describa como tres personas coiguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto a pesar de que hubo numerosas oportunidades presentadas a Jesús donde podría haberlo explicado en detalle, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó debatiendo. Notando que Jesús les había dado una buena respuesta, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante, respondió Jesús, es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Bien dicho, maestro, replicó el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno y no hay otro sino Él. Amarlo con todo tu corazón, con toda tu comprensión y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos 12, 29-33, es importante notar que la comprensión judía de los mandamientos rechaza todas las nociones de que Dios sea una Trinidad. Así que en los pasajes anteriores, al simplemente repetir el mandamiento sobre que Dios es uno, Jesús está reafirmando la comprensión judía de la naturaleza de Dios y, por lo tanto, rechazando la comprensión trinitaria. Esta fue la oportunidad perfecta para que Jesús corrigiera las ideas erróneas de los judíos sobre Dios y le diera la comprensión trinitaria de que Dios es tres personas coiguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como hemos visto, ocurre lo contrario, sus respuestas proporcionan munición para usar contra la Trinidad, debido a la falta de una declaración clara y explícita en apoyo de la Trinidad. Lo que encontramos es que para respaldar la doctrina de la Trinidad usando la Biblia, los trinitarios tienen que juntar pedazos de escritura no relacionados para tratar de formar una imagen de un Dios trino. ¿Es la Biblia un libro de guía o un código da Vinci? 6. Fabricaciones insertadas en la Biblia para respaldar la doctrina. Ahora, hay una sola declaración en algunas versiones de la Biblia que se acerca mucho a la doctrina de la Trinidad. Este versículo se conoce como la coma joanina, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, 1 Juan 5:7. Este versículo solía estar en todas las Biblias, sin embargo, los editores de la versión estándar revisada, RSV, y la nueva versión internacional, NIV, han eliminado el versículo. Observa cómo el versículo 7 en la RSV es diferente al versículo 7 en la KJV. La RSV no contiene la mención de la Trinidad. También observa que el versículo 7 en la NIV es diferente no solo a la KJV sino también a la RSV. La NIV tampoco contiene la mención de la Trinidad. La RSV y la NIV han tenido que dividir otros versículos en dos partes para compensar la eliminación de la coma joanina. Esto para que los números de versículos en las tres versiones de la Biblia se alineen igual. La versión del Rey Jacobo, KJV, tiene graves defectos, y por eso se produjeron estas versiones más nuevas de la Biblia, que se basan en manuscritos más antiguos y, por lo tanto, más confiables. Aquí está la nota al pie de la NIV respecto a este versículo: manuscritos tardíos de la Vulgata testifican en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. 8, y 3 son los que testifican en la tierra, él, no encontrado en ningún manuscrito griego antes del siglo XVI. En otras palabras, es un versículo fabricado que se insertó en el Nuevo Testamento más de 1.500 años después de Jesús. Los trinitarios deberían reflexionar sobre esta pregunta: ¿por qué la única evidencia escritural clara para sus creencias es una fabricación? Claramente, tuvo que forzarse en la Biblia para prestar apoyo a la doctrina porque es no bíblica. 7. Eruditos trinitarios manipulan la Biblia para proteger la doctrina. Ahora esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Esta declaración en la Biblia es devastadora para la doctrina de la Trinidad, ya que identifica claramente a Dios como el único Dios verdadero excluyendo a Jesús. Aquí Jesús define su propia posición como el Mesías, distinta de la divinidad, que consiste solo en el Padre. De hecho, tan devastadora es esta declaración, que importantes eruditos protrinitarios del pasado han recurrido a manipular la Biblia para proteger la doctrina de la Trinidad. Notamos el comentario notable del célebre padre de la Iglesia Agustín. Agustín de Hipona es visto como uno de los padres de la Iglesia más importantes en el cristianismo occidental. Fue tan difícil para Agustín armonizar Juan 17:3 con la doctrina de la Trinidad,
que este líder de la iglesia inmensamente influyente en realidad reestructuró las palabras de Jesús para acomodar tanto al Padre como al Hijo en la divinidad. Agustín, en sus homilías sobre Juan, afirma audazmente que Juan 17:3 significa, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, como el único Dios verdadero. 1. Esta alteración audaz de la Biblia distorsiona seriamente el significado original de las palabras para incluir a Jesús en la divinidad. Tal forzamiento del texto simplemente expone la desesperación de Agustín por proteger su credo en la Biblia. 8. Todas las personas de la Trinidad son iguales, pero algunas son más iguales que otras. Cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era ni en la venidera. Mateo 12:32. Si las tres personas de la Trinidad son iguales en importancia y todas son 100% Dios, entonces ¿por qué hablar una palabra de blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable? Mientras que hacer un acto similar contra el Hijo, Jesús, puede ser perdonado. Dado que solo el Espíritu Santo tiene el derecho de no ser blasfemado, parece que algunas personas de la Trinidad son más iguales que otras. 9. Jesús reconoce que tiene un Dios. Jesús dijo, no me detengas, porque aún no he subido al Padre. Ve en cambio a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Juan 20:17. Los trinitarios intentan explicar tales declaraciones diciendo que solo el lado humano de Jesús era subserviente a Dios, no su lado divino. El problema es que más tarde en la Biblia, después de que Jesús haya ascendido y descartado todas las limitaciones humanas, todavía dice mi Dios, vengo pronto. Mantén lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. Al vencedor lo haré una columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y también escribiré sobre él mi nuevo nombre. Apocalipsis 3, 11-12. Así que su explicación de que el lado humano de Jesús está hablando se desmorona cuando todavía usa el mismo lenguaje de subserviencia que usó mientras estaba aquí en la tierra. Además, Jesús entrega su reino a Dios, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder. Porque debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Porque ha puesto todo bajo sus pies. Ahora, cuando dice que todo ha sido puesto bajo él, está claro que esto no incluye a Dios mismo, quien puso todo bajo Cristo. Cuando haya hecho esto, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que puso todo bajo él, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 24-28. Si Jesús es completamente Dios, y un miembro igual de la Trinidad, entonces ¿por qué Jesús devuelve su reino a Dios el Padre cuando nuestro mundo llegue a su fin? Además, ¿por qué Jesús se somete a Dios después de haber entregado su reino? Claramente, Dios es por siempre supremo sobre todo, incluyendo a Jesús. 10. Dios está por encima de Jesús en la jerarquía. Pero quiero que se den cuenta de que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. 1 Corintios 11:3. Esta declaración fue pronunciada después de que Jesús hubiera ascendido y descartado sus limitaciones humanas. Si la Trinidad es verdadera, entonces seguramente Pablo, el autor de la declaración anterior, habría dicho algo como el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios y Cristo son la cabeza del hombre. Lo que implicaría una relación horizontal entre las personas en la Trinidad. Claramente, Dios está por encima de Jesús en esta jerarquía, lo que implica que no hay coigualdad entre ellos, y por lo tanto no hay Trinidad.